Bueno, vamos entonces a continuación a Gracias. dejarlos con Javier García, quien nos va a hablar acerca de IBM Máximo Budget y Asset Depreciation and Cognos. Buenas tardes. ¿Cómo van? ¿Cansados? Tú le hablaste a Vivi del bus y ya todos como que se están apurando para irse. Listo. En esta sección la idea es contarles de unas funcionalidades nuevas de Máximo. Voy a tratar de separar en dos secciones. De hecho, tengo las presentaciones separadas para que cuando sean compartidas con ustedes les quede más fácil pues manejarlas. Y pues vamos a empezar con el primer tema. Trataré de que veamos las dudas con cada uno de los temas que tal vez ustedes tengan para que vayamos ordenadamente como abordándolas. El primer tema es supervisión de presupuesto y luego depreciación de activos en esta primera tanda. Pues la supervisión de presupuesto, que seguramente muchos de ustedes la han estado buscando y preguntando, es una funcionalidad nueva de Máximo que nos permite asignar, bien como su palabra lo dice, asignarle un presupuesto a cada uno de los gastos que tenemos a diferente nivel de información y posteriormente nosotros poder hacerle seguimiento a estos. ¿Dónde se encuentra? Pues se encuentra ahora en la sección de finanzas, ¿cierto? Y se encuentra la nueva aplicación que es supervisión de presupuesto o budget monitoring. ¿Listo? Y está disponible en Máximo, para los que tengan la duda desde cuándo puede ser usada, está disponible en Máximo desde 7.6.08. Dentro del involucramiento del uso de la aplicación se vislumbran pues está como doble esto, sí. Se vislumbran tres roles. El administrador, ¿cierto? Que el administrador es más como con un perfil de TI que nos ayuda a definir unas reglas. El gerente de presupuesto, que será como la persona que define cuál es el presupuesto por rubro. Y los usuarios que tienen una relación indirecta generando transacciones de órdenes de trabajo, compras, etc. Entonces, está el administrador, como les decía, nos define las reglas, el gerente de presupuesto y los usuarios, cualquier usuario generando transacciones. Cuando entramos a la pantalla, nos encontramos entonces con esta información. Como todas las aplicaciones de Máximo, encontramos un ID, una descripción del presupuesto, por supuesto, organización site, y aquí encontramos otra información relevante que es el periodo a supervisar, ¿cierto? Yo lo puedo hacer o a través de periodos financieros previamente definidos en Máximo, o lo puedo hacer por periodos más grandes que son relacionados al año en vigencia que yo quiera seguir el presupuesto. Luego aparece este que mencionamos anteriormente, que es como el gerente de presupuesto, que vendría siendo el supervisor, quién sería el creador, quién sería el que lo cambió, la información básica. Y en la parte inferior encontramos algo que se llama puntos focales, ¿cierto? Y los puntos focales lo que sirven es para definir a qué le quiero hacer seguimiento, ¿cierto? Máximo nos permite hacerle seguimiento a costos relacionados a ubicaciones, activos, que sería lo más común, órdenes de trabajo, que también sería bien común, o planes de cuentas contables. A cualquiera de estos cuatro puedo hacerle seguimiento. Luego en la parte inferior, aquí lo que tenemos en la imagen es la parte inferior de lo que estamos mostrando anteriormente. Yo puedo, digamos, poner el detalle de qué es lo que le quiero hacer seguimiento. Entonces es un tipo de consulta. Lo que yo hago es poner aquí exactamente a qué le quiero hacer seguimiento. Y en esta consulta pues puedo poner cualquier cosa, un número activo específico, una cuenta contable, una ubicación, inclusive órdenes de trabajo por tipo, cualquier tipo de campo que yo tenga en la orden de trabajo, por ejemplo, le puedo hacer seguimiento. Entonces seguramente lo más acorde es que ustedes tengan presupuesto por mantenimiento preventivo, ¿cierto? Tal vez hay una bolsita de inesperados para correctivos, etc. Entonces yo lo puedo definir a través de una query y decirle yo le quiero hacer seguimiento a
orden de trabajo de tipo predictivo, preventivo, etc. Si es activos, por ejemplo, pues aquí en la imagen se ve la fácil, pero yo le podría hacer seguimiento a, por ejemplo, a un tipo de activos si utilizo la clasificación de activos, ¿cierto? Entonces podría hacer seguimiento por un tipo de activos. Posteriormente, luego de que yo pongo los puntos focales, puedo tener más de uno, n puedo tener, lo que hago es generar las líneas, ¿cierto? Entonces él ejecuta la consulta y va y trae todos los registros que encontró por esa consulta que se hizo. Para yo traer esta consulta lo que hice fue traer todos los que son tipo bomba y me trajo aquí 41 registros, ¿cierto? Entonces le estaría haciendo seguimiento. Aquí nos encontramos que el importe, o sea, el valor presupuestado está en 0. Yo primero tengo que generar las líneas, después de que me las traiga empiezo a definir el presupuesto por cada una. Aquí continuamos bajando, desplegué uno de los registros que teníamos anteriormente, específicamente, y lo que tengo que hacer es definir los presupuestos de cada una de estas. ¿Qué quiere decir? Que yo aquí para la mano de obra definí un total entre interna y externa, $200 será en este caso. Para materiales definí 300, para servicios 100, total 800, ¿cierto? Entonces tengo un presupuesto de 800 para esa bomba en específico que tengo seleccionada. Y luego hago lo mismo con cada una de las bombas, que es el criterio, yo definí hacer presupuesto por bomba, y aquí tengo exactamente el mismo presupuesto por cada una de las bombas y todavía no me trae el valor, pues no he pedido una actualización de costos. Posteriormente lo que tengo que hacer, como es un registro transaccional, lo que debería hacer es aprobarlo, es decir, este presupuesto tiene que ser aprobado por alguien más, así que puedo poner o un flujo o a través de seguridad definir quién es el creador, ¿cierto? Como una persona pues encargada de definición de presupuesto, ya que por ejemplo su jefe se encarga de hacer la aprobación o las mismas personas de mantenimiento. Una vez aprobada, lo que se hace es utilizar esta opción que se llama actualización de líneas de presupuesto, y lo que hace es que va y, con base en la consulta que hice, va y consulta todas las transacciones que han sido efectivas contra esos registros. Entonces estamos trayendo aquí el costo total, por ejemplo, esto me está dando 0, quiere decir que no planificaron, por ejemplo, en este caso, y tenemos el costo total real por cada una de ellas. Fíjense que como teníamos 800 en esta bomba centrífuga, aquí nos está diciendo que el costo real es 875, así que me sobreejecuté un 9%, ¿cierto? Tenemos una sobreejecución de 109% en los presupuestos. Y así sucesivamente con cada uno de los valores. Cuando yo despliego, ya después de que me actualizó la información y lo despliego, lo que puedo obtener aquí es cada uno de los detalles de lo que él está comparando. Yo he hecho un presupuesto de 800 en total, definiendo unos valores por cada uno de los rubros, pero resulta que me estoy yendo en los 875 con unos materiales, específicamente. O sea que eso sería solo materiales. Una vez hecho eso, ahí ya tendría como una ejecución presupuestal, ¿cierto? Y lo que puedo obtener después es este reporte donde me permite comparar por cada uno de las líneas que tengo dentro de la aplicación, me permite comparar todos los valores que yo tengo ahí a detalle. ¿Cuál es la idea de esto? Por supuesto que yo pueda tener todos los presupuestos como yo quiera, ¿cierto? Puedo tener presupuesto de mantenimiento, lo puedo ver por centros de costo, lo puedo ver por activos, por todas las variables que tenga, las podría dividir por sistemas, por ejemplo, por todas las variables que quieran generarlo, lo pueden utilizar. Y, por supuesto, pues, después de esto puedo tener reportes de este tipo que me permiten de una forma visual y muy clara poder ver cómo va la ejecución de mi presupuesto. Estas son las reglas estándar que él trae. Aquí hay un tema, y es que él, por defecto, cuando yo lo tengo la primera vez, ¿cierto? Lo que tengo que hacer es decirle voy a importar las reglas, y él viene de fábrica, out of the box, tiene ya las reglas definidas en cada una de estas posibles transacciones, que son órdenes de trabajo, o sea, esto es lo que él mira como planificado,
órdenes de trabajo ya ejecutadas, que son las actuales, solicitudes de compra, órdenes de compra, recepciones y facturas. Esos son los que él principalmente trae por defecto. Si yo quisiera poner otros, pues el que hablábamos anteriormente, que sería el administrador, ¿cierto? Es el que tiene la potestad de definir nuevas reglas. Y este es rápidamente el presupuesto. ¿Aquí alguna duda? ¿Hasta aquí alguna duda con el presupuesto? Dime. Hay forma que controle por cada uno de los rubros, es decir, que lo pueda bloquear y no se pase del valor presupuestado. O sea, ¿quiere decir que bloquee, por ejemplo, una orden de trabajo? Sí, que yo determine que en mano de obra me voy a gastar 200 millones de pesos y él hasta allí llegue y no me deje pasar si yo no sé, algo así, si lo bloqueo. Por flujo de trabajo, tú podrías definir en las órdenes de trabajo, ¿cierto? Que antes de cambiar, por ejemplo, a un estado de planificación, a aprobación, verificar el presupuesto y que si ya está pasado, entonces que no lo deje continuar. Porque el de actualización de presupuesto lo podrías accionar como una escalabilidad, ¿cierto? Ya muy específico. Como una escalabilidad la puedes dejar para que se actualice todo el tiempo, que no esté alguien pendiente de estarlo actualizando. Y lo dejas, por ejemplo, con un flujo de trabajo que no pueda ser pasado a aprobado si ya superó el presupuesto. Pero entonces, ¿en qué momento toma el presupuesto? ¿Cuando la orden de trabajo está en ejecución o completada? ¿O cuándo? ¿En qué momento toma el costo? Esta acción que aparece aquí, que se llama actualización de líneas, ¿cierto? Es la que va y hace que tome el costo. Pero es la que yo te decía que se puede hacer o manualmente por aquí, que lo haría el gestor de presupuesto, o que a través de una escalabilidad se puede programar para que lo haga él automáticamente de forma recurrente. ¿Alguna otra duda? Al fondo, Natalia. Rafa. ¿Viene con la nueva versión de Máximo o es algún licenciamiento aparte? 7608 viene ya, está incluido. Atrás hay una duda. ¿Tienes posibilidades de manejar más de un presupuesto? Por ejemplo, una versión optimista, una versión pesimista. Sí. Puedes manejar todos los presupuestos que quieras, es decir, al mismo activo, por ejemplo, le puedes montar diferentes versiones de presupuesto. Ya. O sea, él es como un documento, como decir un plan de trabajo o algo así, puedes crear todos los que quieras. Solamente para aclarar, tú tienes un costo estimado, ¿cierto? Real, un costo ya ejecutado, y eso también lo deberías controlar a través de Workflow o a través de alguna funcionalidad que te diga, pues en realidad yo puedo tener una orden de trabajo que está aprobada pero no ejecutada, que no está emitida la orden de compra, cualquiera de esas cosas, pero tengo mi presupuesto ya, entre comillas, comprometido. Sí. Para saber si realmente me voy a pasar o no me voy a pasar, debería de alguna forma ejecutar todas las órdenes de trabajo para... Sí. Eso lo hacen las reglas. Entonces las reglas que él trae de fábrica, ¿cierto? Él te pone en qué momento o con qué estado específicamente él tiene ya las reglas, con qué estado él toma el plan, o con qué estado toma el estimado, o con qué estado toma el real. Entonces él está apuntando a los valores internos de los estados, pero ahí yo podría, o el administrador pues, podría editar las reglas y decirle específicamente dónde es estimación y dónde ya es real, un costo real. En una empresa tú tienes presupuesto en las distintas áreas de la empresa, digamos, de la organización. Sí. Aquí estamos hablando de específicamente presupuesto de mantenimiento, y es decir, esto tendría que ir a una consolidación para obtener el presupuesto de la empresa. ¿Tendría que ir esto a una consolidación de un presupuesto general? Aquí está específicamente el presupuesto de todo lo que yo maneje en Máximo. Si yo me devolviera, y ahí me voy a atañar a mi presentación de esta mañana, si yo me devolviera y manejara todo el flujo, el ciclo de vida del activo en Máximo, aquí tendría todo el presupuesto, ¿cierto? O sea, depende de la envergadura o el alcance que yo le dé a mi sistema, hasta dónde él puede cubrir el presupuesto. Buenas, mira, esto se puede utilizar
como presupuesto anual, ¿Presupuesto anual? como un presupuesto anual. Sí, tú lo puedes definir por, anteriormente me devuelvo, lo puedes definir o por, perdón, o como un presupuesto anual o por periodos financieros que los defines en máximo, ¿no? Tú en máximos puedes decidir periodos financieros y ahí ya vas muy puntualmente, especificas de qué fecha a qué fecha va cada periodo financiero en tu compañía, o por año, como está acá yo lo tengo por año. Claro, lo que también tengo una duda es que, por ejemplo, un presupuesto anual se hace por centro de costos y por áreas, ¿no? Sí, Pero no siempre uno en el mes gasta lo que dice el presupuesto. sí, Entonces, esto me da la opción de poder yo cuadrar mis costos viendo necesidades que se aparecen en ese momento y también que hay necesidades de presupuesto que ya están comprometidas, ¿no? O sea, sí. puedo hacer ese match para poder tener un presupuesto lineal y me va enfocando. Sí, en ese orden de ideas, lo que más acomoda es utilizar el presupuesto por periodos financieros, donde, claro, si yo registro los 12, por ejemplo, voy a basarme en el hecho de que es mensual, y registro los 12 periodos financieros, entonces como resultado, ¿cierto? Tendría que haber creado 12 registros de presupuestos, y así puedo hacerle seguimiento a cada uno mes a mes, y todos sumados me dan el presupuesto anual. Y en vez de hacerle seguimiento a ubicaciones activos, le hago seguimiento a plan de cuentas contables, ¿cierto? Y así lo puedo medir por centro de costo. Ok, y también el presupuesto lo puedo dividir, por ejemplo, 1 millón lo puedo dividir entre 12 y listo. Sí, Y ese es mi budget. sí, es lo que yo te decía, este es un presupuesto, pero yo puedo tener, al igual que tengo planes de trabajo, mantenimiento preventivo, podría tener N, todos los que tú quieras, no es uno solo, son todos los que tú quieras. Lo que tú haces es definir cuál es el criterio que define este presupuesto que estoy viendo. Ok, gracias. Perfecto, con gusto. Listo. Continuamos entonces. Esta mañana no tenían dudas y hoy sí, ahora sí. Javier, una pregunta. El seguimiento a presupuesto o seguimiento a un proyecto, Sí. tanto técnicamente como presupuestalmente, internamente en la compañía, pues yo le entiendo que lo puedo hacer por centro de costos, Sí. pero yo simultáneamente puedo comparar ese seguimiento presupuestal y lo que yo llevo invertido en un proyecto, llevándolo a unidades constructivas para saber hasta si el proyecto va en un 40% de ejecución, en ese momento cuánto me están remunerando por ese proyecto. ¿Puedo hacer ese seguimiento simultáneo? Sí. Lo que tendría que hacer es, por supuesto, las órdenes de trabajo de la ejecución del proyecto tienen que ser órdenes de trabajo dentro de Máximo y dentro de las condiciones que nosotros enlazamos aquí, enlazamos las unidades constructivas o unidades compatibles. Entonces se puede hacer simultáneo. Pues yo puedo mirar presupuestalmente cuánto va el proyecto, tanto en remuneración como en flujo de caja de la compañía. Sí. De todos modos, tú puedes tener más de un presupuesto y cada uno mirando una cosa diferente, por así decirlo. Suma el mismo rubro, pero cada uno está mirando un punto de vista diferente. Así los centros de costos sean para un único proyecto y en unidades constructivas para manejar N. varias N unidades constructivas. Sí. Gracias. Con gusto. Listo, sigamos. Entonces, ahora vamos a pasar a ver depreciación de activos. Depreciación de activos es una funcionalidad también reciente de Máximo que nos permite manejar dentro de Máximo la depreciación de cada uno de los activos. La depreciación de los activos aparece específicamente en la versión 7603 y es una nueva opción que, como ven acá, se llama programación de depreciación y aquí que tiene cada una de sus opciones que vamos a ver más adelante. Es decir, para que a mí me aparezca tengo que estar parado sobre un activo y dentro del activo ya defino el programa de depreciación. ¿Qué nos permite hacer? Nos permite conocer fácilmente el valor actual y el valor futuro de cada uno de los activos. Me permite definir periodos de depreciación basados, y aquí viene algo interesante, en tiempos, que es lo común, o en un medidor, ¿cierto?
lo cual me indica que un activo se deprecia o porque el tiempo ha pasado o porque el medidor me ha informado algo. Es decir, si yo tengo un activo que el fabricante me dice, ese activo le funciona 200.000 horas, por ejemplo, y cada tanto a mí el sistema SCADA me está informando las horas de uso, con base en eso también se puede manejar la depreciación, no solo con el tiempo. Y permite conocer el mejor momento, por supuesto, para reemplazar el activo. Entonces, él me ofrece dos métodos de depreciación, la depreciación lineal, que es la más común, ¿cierto? Que cada periodo se va depreciando de igual manera, o una depreciación DDB, o como es conocida, balance de declive doble, donde al principio se deprecia mucho y al final ya se va suavizando la depreciación. Seguramente los financieros saben mucho más que yo de esto. Listo. Entonces, la primera opción que veíamos en el menú es gestión de programación de depreciación, ¿cierto? Y tenemos aquí alguna información que es el costo inicial, ¿cierto? En esta ventana lo que yo hago es definir la depreciación del activo en el cual estoy parado en este momento. Pero este costo inicial proviene del precio de compra que yo tenga en mi activo. Así que es importante, ¿cierto?, que yo maneje un precio de compra porque es mi línea base. No es obligación, más si es, pues es importante, es mi línea base, sé contra qué lo tengo que depreciar. Si no la tuviera, pues yo ya manualmente le puedo poner aquí cuál es el precio al cual voy a depreciar. Y luego aquí está la cantidad de recuperación. La cantidad de recuperación es hasta dónde lo voy a depreciar. Comúnmente pues es 0, pero cada quien puede definir cuánto es. Y aquí ya ingreso cada uno de los programas de depreciación. Y esto es similar a lo que hablábamos ahorita. Yo puedo definir N programas de depreciación para un activo, ¿cierto? Le puedo definir a esta bomba, ¿cierto? La voy a depreciar a 5 años, a 7 años, a 2 años, o por este medidor, el medidor de horas, o un medidor, por ejemplo, de uso, de temperatura, de presión, cualquier cosa pues que a mí se me ocurra poner, lo puedo hacer. Cuando yo estoy definiendo una depreciación basada en el tiempo, lo que tengo que definir son los periodos, ¿cierto? Entonces le digo aquí que es tipo tiempo, el método de depreciación lineal. Aquí tengo la proporción, ¿cierto?, que es el 100%. Mis periodos en qué unidades están basadas, en este caso serían años, es decir que a 20 años, ¿cierto?, voy a depreciar este activo, y esta es la fecha de inicio, ¿cierto?, que fue esta semana que estamos terminando. Y con esta información es suficiente para yo definir una depreciación. Posteriormente, y esto está un poco más a la derecha para que se hagan una idea, tenemos la opción de presentación preliminar, donde una vez yo registre esta información obligatoria, él me genera automáticamente cada uno de los 20 periodos financieros que decidí ponerlo, o sea, él suma 21 porque este es el primero de la transacción inicial, y de aquí en adelante va poniendo cada uno cuánto se depreció, ¿cierto? Y aquí lo está haciendo linealmente, y cuál es el valor que va quedando en cada uno de los periodos, así que hacia el final voy a poder saber cuándo se va a depreciar el activo. Tenemos la opción del punto de nuevo cálculo, que este es utilizado comúnmente para temas de inversión, overhaul, ¿cierto? Yo puedo ir en el 10º periodo, y en el 10º periodo tomamos una decisión de acuerdo a gastos, costos, etcétera, y el estado del activo, la salud, por supuesto, y decidimos hacerle una inversión para que funcionara unos años más. El señor de Conexión Móvil que va a hacer andar esos buses en Bogotá hasta el 2023, entonces ahí puede definir, por ejemplo, ¿cierto?, la inversión que van a hacer para que trabaje muchos años más. Entonces, cuando yo haga eso, ¿cierto?, en el periodo donde yo haga eso, lo que yo hago es indicar en la depreciación un punto nuevo de cálculo, ¿cierto? Y con base al nuevo costo que yo le tengo al activo, el de ahí en adelante, él vuelve a recalcular la depreciación. Y finalmente, aquí ya llegamos hasta el periodo 21, tengo el último periodo que refleja la depreciación, donde finalmente llegamos a 0. Aquí también hay otra pestaña, ¿cierto?, que es la de transacciones de cuentas contables, que ya reflejan cuando la depreciación se hace efectiva, se
se refleja pues la transacción contra la cuenta contable. Lo que les decía anteriormente, que es posible tener múltiples depreciaciones, y en este caso le estoy definiendo al mismo activo la segunda. También nuevamente le digo que es lineal, que es por un medidor, que son 240 periodos. Lo hago mucho más extenso porque la información del SCADA, por ejemplo, me llega mucho más recurrente, y le digo que lo voy a hacer a través de horas de uso. 100.000 es esto que está acá, y esta es la información detalle, que es lo mismo que vemos arriba. Posterior de que yo hago eso, él me genera el plan, ¿cierto? Tendría los 242 registros y ya me va poniendo de igual forma la misma depreciación. Y aquí me va reflejando porque él hace la división automática, como le dije 100.000, hace la división y me dice cuando lleve 416 horas, esto costará, cuando lleve 1.248 costará esto, y así sucesivamente. La ventana, aquí estamos cambiando de ventana, la ventana ver programas de depreciación simplemente me permite ver cómo está la depreciación, es decir, esta anterior que se llama gestionar programas de depreciación, está para la persona que crea las depreciaciones, ¿cierto? Si yo tengo una persona que interviene el activo, que es como el gestor del activo o administrador del activo, es el que define las depreciaciones, y los demás usuarios que simplemente lo operan, lo mantienen, etcétera, simplemente pueden ver esta información, lo mismo que veíamos anteriormente con función de consulta. Y existe otra pantallita que se llama historial, que lo que me permite es ver quiénes han modificado la depreciación. Consiguientemente existe otra opción que se llama intercambiar programas de depreciación. Y el intercambiar programas de depreciación lo que hace es enviar, ¿cierto?, una depreciación de un activo hacia otro y me trae de ese otro la depreciación hacia acá. Entonces yo tengo un origen y tengo un destino, ¿cierto? Esto se puede utilizar cuando yo estoy reemplazando, por ejemplo, activos entre unos y otros. Y existe otra opción que se llama dividir programas de depreciación. Claro, sería muy desgastante. Me voy a valer del ejemplo típico. Si yo tengo una motobomba, si le defino un programa de depreciación al motor, por ejemplo, otro a la bomba, ¿cierto? Será muy desgastante, y si así derivo todos mis activos, pues sería un trabajo bien dispendioso. Entonces lo que se hace es que yo defino un activo padre, ¿cierto?, el que esté a nivel jerárquico, le defino el programa de depreciación, y una vez lo tenga listo, lo que hago es decirle que baje esto a niveles inferiores, ¿cierto? Y lo que hace es que lo va parcializando. Yo le defino un porcentaje y él lo está dividiendo entre sus hijos. Y de una manera muy resumida, esta es la funcionalidad de depreciación. ¿Alguna duda? Sí, buenas tardes. Mira, estas dos funcionalidades normalmente yo las he visto en los sistemas financieros, en los ERP. ¿Cuál sería, de tu punto de vista, por qué yo decidiría usar estas funcionalidades? Porque entendiendo, por ejemplo, el caso del presupuesto, yo tengo un presupuesto para otras cosas, no sé, comunicaciones, fiestas, no sé. Entonces yo acá tendría que tener un presupuesto general grande, tendría que llevarlo allá y otra parte acá. Entonces, ¿qué sería la ventaja por la cual, o el escenario que tú dirías que uno tendría que usar este tipo de funcionalidades en Máximo? El de presupuesto, usualmente, como tú dices, otros sistemas de información manejan presupuesto, pero es común encontrar que las áreas de mantención o de gestión de activos, ¿cierto?, carecen de esta funcionalidad específica para ello. Es decir, allá en el sistema financiero dicen, a ti te asignamos para el año 1.000, y tu gerente te dice, usted de que no se pase de 1.000, usted y yo estamos bien. Pero para ti internamente controlar en tu área, ¿cierto? El sistema financiero no te ofrece la capacidad de hacerle seguimiento a detalle al presupuesto por los tipos de mantenimiento, por tus activos, por la familia de activos, por ubicaciones, etc. Y ahí es donde tú te ves, digamos, un poco desarmados, porque todos los de el área financiera está muy bien haciendo fiestas y me perdonan los señores de financiera, está muy bien porque ellos desde que no se pasen de ese rubro que definieron, van muy bien, pero aquí los que están haciendo mantención no tienen
ni idea en qué van los 1000, ¿cierto? Simplemente a ellos les pasamos transacciones, pero no podemos tener tan específicamente el detalle a mi operación. Esto puede ser un auxiliar de cómo tú transformas el presupuesto. Ya, por lo tanto, puede ser una herramienta de trabajo de la gente de gestión de activo y mantenimiento para conformar ese presupuesto que finalmente igual va a recibir en el ERP. Pero esto es una herramienta presupuestaria diferente a la que normalmente puede ser un Excel o algo que tú te formas el presupuesto. Por lo tanto, pudiera ser que igualmente la herramienta que controla el presupuesto financiero de la empresa va a estar en el ERP, pero este es el auxiliar de cómo tú configuraste ese presupuesto, una herramienta de trabajo de la gente de mantenimiento para configurar ese presupuesto, que eventualmente se podría pasar a hacer el ERP como una integración también. Pero seguramente, como dice Javier, cuando pasa al ERP pasa a lo mejor un resumen, no con esta apertura que tú pudieras manejar acá a nivel de área. Listo, perfecto. Seguimos entonces. Ahora gracias por el entusiasmo. Seguimos entonces ahora con Cognos. Y específicamente les quiero hablar de Cognos 11, que es la reciente versión que ha sacado IBM y que viene con máximo 761. Listo. Entonces, como ustedes saben, cada día el tema de la información es más crítica para todas las compañías y por supuesto no es ajeno pues para la gestión de activos esto. Y pues en pro de esto IBM ha venido cada vez digamos optimizando la usabilidad de Cognos y recientemente pues ha sacado una nueva versión que realmente está pensada para la gente. Este año, estas no son palabras nuestras, ¿cierto?, sino son como expectativas globales, se esperan que la capacidad de autoservicio, es decir, que las propias personas nos podamos autoatender, supere a los científicos de datos, ¿cierto? Esto derivado de las soluciones que se encuentran en el mercado, donde ha venido como una revolución hace años, donde todo apunta a que las personas puedan, digamos, satisfacer sus necesidades de información sin depender directamente de la gente de datos o de tecnología, etc. ¿Y qué es lo que se busca con esto? Tener una balanza, ¿cierto?, perfecta en la organización, donde los usuarios finales necesitan información, necesitan construir, y la empresa y por supuesto el área de tecnología necesita poder tener seguridad, control, gobernanza sobre los datos. Entonces, la intención es que los usuarios finales puedan, ¿cierto?, volverse dueños de los datos y crear su propio contenido de información analítica. ¿Y cómo pueden hacer esto? Pues con Cognos pueden llegar a crear reportes tan bonitos como estos que ven acá. ¿Cuáles son las fuentes de datos? Pues la fuente de datos naturalmente es Máximo, pero hay 4 formas de conectarme yo a la información. Una, por los paquetes, servidores de datos, archivos planos, ¿cierto?, o módulo de datos. Ya vamos a ver esto. La publicación de paquetes, los que están familiarizados con el tema, Máximo tiene algo que llama una estructura de objetos, ¿cierto?, donde yo puedo definir diferentes paquetes, específicamente paquetes de reporte. Lo que yo tengo que hacer es definir esos paquetes, es decir, yo quiero ver órdenes de trabajo con actividades o tareas versus activos, por ejemplo. Defino esa estructura de objeto y la envío hacia Cognos y desde Cognos ya puedo empezar a hacer consultas de mis órdenes de trabajo, de mis activos, etc. Máximo por defecto trae ya 32 estructuras ya definidas. Seguramente que si nosotros nos ponemos a mirar cuáles son nuestras necesidades de consulta, aquí vamos a encontrar la mayoría de información que necesitamos. Y hay algo mucho mejor que vamos a ver ahorita más adelante. Entonces lo que hacemos es que simplemente esto lo publicamos, ¿cierto?, en Cognos y desde Cognos ya podemos empezar a jalar esa información. Conexión tipo servidor de datos, pues es la conexión tradicional donde yo simplemente
conecto Cognos directamente contra la base de datos de Máximo y empiezo a jalar datos con cada una de las tablas y campos. Por supuesto, esta es mucho más enredada para el usuario porque no le estoy pasando a las reglas del negocio. La de los paquetes sí lleva reglas de negocio, en cambio aquí estoy dejando pues al usuario a que haga sus cruces de pronto sin mucha gobernanza. Y la otra opción que también puede manejar el usuario es a través de archivos planos, ¿cierto? Yo puedo, como ustedes bien saben, yo puedo con esta opción que hay en cada una de las vistas de tabla de Máximo extraer datos e fácilmente poder, ¿cierto?, importarlas y exportarlas a Cognos, y la usabilidad de Cognos está pensada para ser tan sencilla que con un arrastrar y soltar yo ya puedo cargar información en Cognos. Y finalmente, módulo de datos, que esta es la más atractiva de todas. Un módulo de datos para Cognos es que yo pueda conectar todos los tres métodos anteriormente mencionados. Yo puedo tener una información que conecté con un paquete, otra información que conecté directamente con la base de datos y otra información que la importé con un archivo. Y todas las tres datos los puedo relacionar y conectar y empezar a jalar información. Entonces, lo que yo hago en módulo de datos, ya importé los dos como veíamos en la imagen anterior, ¿cierto? Ya tengo aquí los dos fuentes de datos, estas son activos, estas son órdenes de trabajo, y lo que hago aquí rápidamente es crear una relación entre las dos. Aquí tengo la de activos y su información, este es el código del activo, aquí me da como una vista previa, y ahora en órdenes de trabajo le digo que lo voy a relacionar con el activo, es decir, los dos hablan con el código del activo, aquí me trae la información y aquí estoy viendo de forma paralela activos versus OTs. Lo que hago aquí es definir el tipo de unión que va a ser, es decir, yo puedo tener muchos activos pero no todos los activos tienen OT, entonces aquí defino el tipo de unión, le digo que por favor me busque la coincidencia, ¿cierto? Y después de efectuar, lo que hace la efectuar la consulta, pues la coincidencia, y luego de esto ya me permite aceptar y finalizar y ya tengo ahí la relación, así que esto lo puedo hacer. Por eso les decía que esto es lo que hace mucho más fácil lo anterior, y no es que yo necesite crear muchas estructuras de datos, porque allá está activos, órdenes de trabajo, planes, órdenes de compra, solicitud, etc. Yo jalo cada una independiente y aquí me encargo de unirlas de una manera muy sencilla. Entonces, como les comentaba, la intención de esto es que esto quede en poder de los usuarios, ¿cierto? Que no tenga que yo depender de nadie, sino que los mismos usuarios empiecen a gestionar su información. ¿Qué tan rápido lo puedo hacer? Pues tan rápido como tener la información disponible en Cognos y empezar a utilizarla. Y por supuesto esto propone a los usuarios tener una vista mucho más visual, ¿cierto? Que nosotros salgamos un poquito de esa perspectiva que manejamos como ingenieros de tablas, etcétera, sino que empecemos a mostrar cosas mucho más vendedoras, más visuales, que me permitan entender la información desde un punto de vista más atractivo y poder desarrollar, digamos, dashboard como esto, que lo puedo hacer con una variedad de fuentes de datos. El mismo Cognos me ofrece plantillas, ¿cierto? Contenidos para arrastrar y soltar, e inclusive él me trae visualizaciones sugeridas. Yo selecciono unas variables y él me trae unas sugerencias. Estos son como los templates y el contenido y las visualizaciones sugeridas. Listo, entonces les voy a mostrar la facilidad que tiene esto. Yo tengo aquí ya el módulo de datos, el que definí anteriormente, donde tengo conectado órdenes de trabajo con activos, tal cual como lo vimos anteriormente. Me devuelvo al inicio, ¿cierto? Y aquí en módulo de datos, nuestra intención es lograr crear en este espacio de tiempo un reporte como este que tengo acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo me paro sobre el módulo de datos, le doy clic y aquí me aparece una opción, crear panel de trabajo, lo selecciono y estas son las plantillas que anteriormente mencionaba,
que él me muestra opciones de cómo organizar la información, así que no tengo que matarme mucho la cabeza. Quiero este, que son 3 arriba y 2 columnas abajo, aceptar. Y me pasa a este panel de edición y fíjense que aquí tengo información de horas de trabajo, información de activos, y yo puedo construir esto de una forma muy sencilla. Aquí tengo todas las posibles tipos de gráficas que puedo realizar. Aquí hay uno que es resumen, yo ya me lo sé, entonces lo arrastro, ¿cierto? Y lo suelto por acá. Listo, mi intención aquí es mostrar un número, ¿cierto? Entonces selecciono de órdenes de trabajo el número de la orden de trabajo. Ahí me está previsualizando, dice ahí 1602 órdenes de trabajo diferentes. Perfecto, lo minimizo, lo arrastro aquí, yo ya sé que este botón aquí es lo que hace es que ocupe el espacio indicado, ya lo hizo. Ahora voy aquí nuevamente, vamos a mostrar otro número que es la cantidad de activos que hay. Ya sé que esto sirve para ocupar como es adecuadamente. Voy ahora a activos y el asset num, ¿cierto? Que es el identificador único del activo. Lo prioriza y dice tengo 834 activos, perfecto. Lo minimizo, ¿cierto? Y ahora voy a pensar qué gráficas voy a hacer aquí. Por ejemplo, vamos a hacer un pie circular, lo arrastro aquí y le digo, ¿qué queremos ver? Yo quiero ver órdenes, ¿cierto? Por prioridad. Y tengo 2 valores, tengo la prioridad del activo, pero fíjense que si yo suelto la prioridad del activo, resulta que en mi compañía definimos muchos, voy a buscar el otro valor que me falta, que es el WONUM, ¿cierto? Que sería el tamaño, cantidad de OTs más prioridad de activos, me construye este círculo. Pero miren esto tan detallado, es como mucha información conglomerada y tal vez no la veo tan clara. Entonces, construí en el módulo de datos una agrupación, ¿cierto? Y la agrupación lo que hace es que tiene las prioridades por unos segmentos definidos. Entonces digo, bueno, ok, vamos a cambiar la prioridad y la vamos a reemplazar por el grupo. Ya esto me muestra una gráfica mucho más específica, ya más fácil de entender y digerir. Perfecto, lo pongo acá. Ahora vamos a poner aquí unas barras, ¿cierto? Entonces me dice que las barras, ¿por qué las quiero ver? Pues yo las quiero ver por el estado de la OT. Y si no está organizado alfabéticamente, entonces la escribimos aquí. Estatus, la arrastro. Longitud, pues a mí me interesa hacerle seguimiento a la cantidad de órdenes de trabajo. Y el color va a ser la misma prioridad, ¿cierto? Así enlazo una gráfica con la otra y las puedo entender las dos. Perdón, este no era el grupo. Listo, ya me las actualizó, ¿cierto? Y aquí tengo esta gráfica. Lo último que me falta sería el costo. Y el costo, que yo lo definí como una variable, es la suma del costo real, es la suma del costo de mano de obra, materiales, servicios y herramientas. Lo pongo acá y listo. Ya tengo un dashboard hecho en aproximadamente 5 minutos. Tengo un dashboard que además de eso es interactivo. Fíjense que la mayor cantidad de órdenes de trabajo está aquí, menor que 7. O sea, las OTs prioridad menor que 7 es donde están todas mis OTs. Y si yo me paro aquí y le doy clic, él filtra la información que está al lado y me dice, son 971 OTs, 228 activos afectados con un costo de 47.000. Así que de una forma muy fácil, un usuario cualquiera puede, digamos, autoabastecerse y construir reportes de tipo gráfico. Aquí lo único que me faltaría es ya ponerle un nombre, ¿cierto? Y le pongo, por ejemplo, demo, ¿quién fue el que dijo por allá atrás? Demo Elum 2019. Guardar y listo. Perfecto. Así de rápido puedo construir un dashboard. Dígame. Consulta bien la lista que tú tienes para escoger. ¿Tú puedes configurar lo que te salga el nombre del campo que tú ves como usuario? Sí. Como yo lo hice para la demostración
exporté un archivo y volví y lo importé, entonces no lo hizo. Lo ideal, pensando en los usuarios, es que todo yo lo haga a través de publicaciones de paquetes. La primer método de conexión que mencioné anteriormente, cuando yo publico el paquete, él se lleva toda la información, toda la metadata del campo y lo deja como lo ve el usuario, como está almacenada la descripción. ¿Eso mismo le parece un costado? Sí, sí. No. Hola Javier, perdón. Leola. Obviamente estamos hablando de que eso es información en tiempo real, ¿cierto? Sí. Digamos, por facilidad y por comodidad, Cognos ofrece movilidad. Sí. Ah, bueno. ¿Y de qué manera la ofreces? ¿Una URL, una aplicación? Voy a la... Cognos nos ofrece movilidad a través de una aplicación, ¿cierto? Así que yo descargo la aplicación y además de eso trabaja de forma conectada y de forma desconectada. Así que tenemos aplicaciones para iOS y para Android. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Bueno, primero quisiera saber si exactamente ahí en esta plataforma podría generar DAX también, o sea, puede hacer fórmulas y tener algunos KPIs, por ejemplo, ahí, o tengo que trabajarlo antes de ello y ya solamente jalar los KPIs. No, aquí mismo, por ejemplo, yo mostré dos que de alguna forma estoy transformando datos, el de grupos, hice una agrupación, ¿cierto? El de grupo de prioridad hice una agrupación y el costo de la OT previamente lo había hecho. Es una fórmula, estoy sumando todos los costos reales de la OT. Así que ahí tengo expresiones pues, de cálculo que puedo utilizar para definir mis variables. Claro, pero a partir de ahí mismo también puedo generar más fórmulas ahí. Sí, sí, claro que sí. Tú lo puedes definir ya bien sea, vamos para atrás. Lo ideal es que yo lo genere en el módulo de datos. Si yo lo hago en el módulo de datos, quiere decir que cualquiera que utilice esos datos lo va a ver de aquí en adelante. Y si no, y si es algo muy particular de mi reporte, pues yo lo puedo definir desde el reporte. Yo me paro sobre cualquier variable, por ejemplo este de costo, y le doy a editar cálculo y aquí podemos ver de dónde yo saqué el costo. Aquí estoy sumando y simplemente es arrastrar, soltar. Y voy poniendo las expresiones que necesite, inclusive él tiene un verificador de... Ahí me va a decir que hay error porque el parent no es correcto. Ok, gracias. ¿Y esto es también para los clientes de estándar 761? ¿Perdón? No, los que tienen SAS estándar 761, ¿sí lo tenemos? Sí. No, el SAS no. En la versión SAS de 761 no está. Ah, ok, gracias. Esa es la pregunta. Creo que hay una forma, lo que pasa es que no, creo que hay una forma de que tienen que instalar el Cognos on-premise y hacer una conexión. Pero Claudio tiene más detalle. La versión disponible local, instalación local de servidor, viene con ese tipo, el código. El SAS no, pero tienes la opción de agregar a la configuración el Cognos para que se comunique con Máximo, pero no es parte de la suite, digamos. O sea, no sé si... O sea, no se puede instalar local, a no ser que lo compres, y conectarte con el Máximo en la nube. Pero sí está disponible en la nube la conexión con un costo adicional a Cognos. Bueno, muchas gracias a Javier, muchas gracias a todos.